¿Qué puede explicar la xenofobia en Japón? Si no habéis visto la primera parte del vídeo, os la recomiendo porque os doy un poquito de background de la situación actual del país nipón. Contesta a la pregunta de si hay o no xenofobia en Japón. Hoy vamos a hablar de teorías y variables que afectan a esta xenofobia. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. En primer lugar vamos a hablar de dos teorías, una positiva y otra negativa, que explican el comportamiento hacia las personas migrantes. La primera es la conocida teoría del contacto. Esta teoría del contacto la desarrolla Allport en el 54 y dice que cuanto mayor contacto tengamos con las personas migrantes, mejores van a ser las relaciones con las personas nativas y la actitud, por tanto, será más receptiva. Las condiciones para que esta teoría del contacto, para que este contacto positivo se den son que las condiciones de partida sean iguales para ambos grupos, que tengan unos objetivos comunes y que se dé cooperación entre ambos grupos poblacionales. Y de hecho, quizá para sostener ligeramente esta teoría hay una encuesta de Gallup, que es la que os estoy poniendo en pantalla, que dice que conocer a personas migrantes hace que mejore nuestra valoración de las mismas, habiendo una diferencia de casi 2,5 puntos entre uno y otro. Pero como podéis haber visto, y más si estáis familiarizadas con el tema migratorio, es que esto no es que sea una realidad tangible a día de hoy. Por muchas personas migrantes que conozcamos, la xenofobia y el racismo siguen existiendo, con lo cual como teoría puede estar muy bien, pero en la práctica es una realidad que no se da. En cambio tenemos la teoría de la competición étnica, que es una teoría de corte negativo. Entiende que un mayor número de personas migrantes favorece el comportamiento xenófobo de las personas nativas. ¿Por qué? Porque se establece un marco de competición de recursos. El típico es que vienen a robarnos el trabajo. Es una teoría muchísimo más actual, que tiene revisiones hechas en estudios actuales, con lo cual podemos entender que es algo mucho más plausible y que casa mucho mejor con la realidad material a la que estamos acostumbradas. Algunos autores justifican un poco este rechazo o esta xenofobia japonesa diciendo que no es algo individual de cada japonés y cada japonesa, no es que sean inherentemente xenófobos o racistas, sino que se debe más bien a que no se quieren enfrentar a las personas que están teniendo esos comportamientos xenófobos o racistas para mantener ese tatemae, ese deber ser social, para no tener problemas. Por tanto, atañen esta xenofobia a una especie de espiral del silencio donde hay unas pocas personas que son xenófobas y otras que lo permiten, pero al final con este tipo de cosas no hay un punto intermedio, no hay un yo te dejo ser pero yo no lo soy. Si tú estás permitiendo que alguien lo sea, estás siendo cómplice de ese racismo y de esa xenofobia. Esto se junta además con el sesgo de disponibilidad humano básico, que es que ante lo desconocido tendemos a ir a aquella información que tenemos más a mano, en vez de realmente ponernos a buscar información que contraste esas ideas preconcebidas que tenemos. Por tanto, es más fácil imitar el comportamiento de individuos que nos precedieron, con sus comportamientos machistas, homófobos o racistas, en vez de generar nosotros uno nuevo. Y eso tiene sentido. Es muchísimo más fácil estar en una comida familiar del lado de tu tío el cuñado que dice que los inmigrantes nos roban, que plantarle cara y generar una situación incómoda en una familia que probablemente sea presa de esa espiral del silencio o que piense igual que tu tío, porque puede ser perfectamente. Con lo cual a mí esta excusa de que es por tatemae no me vale, porque una cosa es no querer generar problemas y otra cosa muy distinta es callarnos ante comportamientos que pueden dañar a otras personas o a colectivos enteros. Entiendo el componente cultural del que hablan, lo he estudiado y ya he hecho vídeos hablando del tema. Tenéis de hecho en el podcast una entrevista con Niponismo en la que hablamos específicamente de ese tatemae, de esa deseabilidad social. Y siendo conocedora de esto, aún así os digo que es una cuestión de avanzar. Otro de los problemas que tiene Japón a la hora de tratar este comportamiento xenófobo, a la hora de estas actitudes xenófobas, es que siguen viendo a las personas migrantes como invitadas, como personas que vienen a hacer turismo o que vienen a ver el país. De hecho, hay datos en los estudios que os dejo en la descripción que nos dicen básicamente que incluso personas coreanas de cuarta generación, es decir, personas que tienen ascendencia coreana, pero que llevan 4 generaciones naciendo y viviendo en Japón, aún siguen siendo consideradas como personas extranjeras. Si a esto se le suman los prejuicios que tienen las personas japonesas, y no solo las japonesas, sino que en general tenemos hacia las personas migrantes, genera un cóctel que predispone y que aumenta ese componente xenófobo de la sociedad. En el 60% de los casos, en una entrevista que también os dejo, en una encuesta que también os dejo en la... No va a dejar de hacer ruido en la calle, ¿verdad? O sea, justo me pongo a grabar y justo
Si esto lo conectamos con una encuesta que se hizo a una muestra de casi 4.000 personas, también nos da una explicación un poco más comprensiva de la óptica que se tiene sobre las personas migrantes en Japón. Nos dicen que el 60% de las personas encuestadas consideran que las personas migrantes contribuyen a que haya un aumento de los problemas y que haya problemas con el law and order y que haya problemas en cuanto a la legalidad y demás. En cambio, si luego nos vamos a mirar los datos del Ministerio de Justicia, vemos que los crímenes cometidos por las personas migrantes son o representan un 0,4% del total, que es poquísimo. Y no me vale eso de no, pero es que si es un porcentaje de un 2% de personas, ese 0,4 dentro de ese 2% es un porcentaje muy grande. No me vale. No me vale que usemos las estadísticas solamente cuando nos viene bien utilizarlas o para justificar solo lo que nos viene bien justificar. Las personas migrantes son un componente irrisorio de la criminalidad total de un país, en este caso de Japón, así que basta de buscar maneras de justificar la xenofobia y el racismo. Dentro de todo esto hay que tener en cuenta el impacto que esta imagen y que las condiciones de vida tienen en las propias personas migrantes. Las personas migrantes se tienen que conformar con trabajos peores y con una situación de inestabilidad económica que en algunos casos es lo que puede explicar algunas tasas de criminalidad, como por ejemplo los robos. Si tú no tienes para comer, tienes que buscarte la vida para comer. Si tú tienes dinero, no tienes que robar para comer, pero si no lo tienes, quizá tengas que hacerlo. ¿Te haces un criminal? Personalmente no lo creo. Antes os contaba lo de la cuarta generación de personas coreanas, personas japonesas, pero de origen coreano, que seguían siendo consideradas personas extranjeras. Y esto hace referencia al concepto de naturalización. La naturalización es la capacidad o la integración que acaban teniendo las personas migrantes en la sociedad en la que se integran. Y la tasa de naturalización de Japón es bajísima. Entonces, el hecho de que a ti, a pesar de llevar años y años viviendo en un país, se te sigue considerando ajeno por tus características raciales o por tu condición étnica, es terrible y hace todavía más complicado integrarse en una sociedad que ya de por sí tiene ciertas dinámicas que hacen complicado entrar en los círculos de confianza. Para concluir, os quería dejar el dato de un estudio de este año pasado, que parte de una hipótesis que es que el tamaño de la población migrante, es decir, la cantidad de inmigrantes que hay en un país, en este caso en Japón, influye en la xenofobia actual. Y tiene en cuenta variables como el género, la edad, la situación laboral, el tiempo de residencia en una determinada prefectura, los ingresos de su casa y el ratio de empleos manuales de la prefectura. Teniendo todo esto en cuenta, sacan una conclusión, y es que confirman que a mayor cantidad de personas migrantes sí que parece haber un aumento en la xenofobia y que son las personas con menor acceso a recursos las que se oponen más a esto. En parte porque son presas con mayor facilidad de esa idea de la competición de recursos, como si su problema de recursos viniese de las personas migrantes y no de un sistema que no es capaz de dar una forma de vida digna a todo el mundo. En el próximo vídeo hablaremos de cómo esto se conecta con el auge de los partidos de ultraderecha en Japón, porque aunque parezca algo muy europeo y americano, en Japón también hay ciertos partidos y movimientos que, aunque no tienen grandes números, nada impide que en el futuro no se den. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya resultado interesante toda la información que os he dado. Creo que es muy importante que entendáis que no podemos idealizar ninguna sociedad y que, igual que en el resto de países, en Japón también hay racismo y en Japón también hay xenofobia. Y tenemos datos suficientes para entender que esto se da y no culpar como tal a la cultura japonesa en absoluto, ni culpar como tal a la sociedad japonesa, sino culpar a un sistema construido siempre en base a pues que Japón es mejor que los demás, o a un nacionalismo exacerbado, herencia de este imperialismo sobre todo del siglo XX, que hay que deconstruir y que también viene en parte permitido por un partido liberal democrático que tiene un ala tremendamente revisionista que considera que esos pensamientos son aceptables. Con datos y con conocimiento histórico mínimo se pueden analizar muchas cosas y se puede entender que un país puede ser maravilloso, una cultura te puede encantar, pero a la vez hay ciertos elementos que es importante siempre criticar y tener en cuenta a la hora de hacer los análisis que hacemos a nivel político de un país. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de darle like, no os olvidéis de suscribiros y cualquier cosa estoy siempre activa por mi familia de Telegram y por Instagram. Muchísimas gracias por ver este vídeo, soy Ariana, soy politóloga y esto es Política Conciencia.